buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Pues sin duda esta tarde nos acompaña una catedrática prestigiada, por supuesto, y muy querida en la institución. En este webinar titulado La importancia de estudiar un posgrado a nivel doctoral. Me permito dar una breve semblanza de nuestra ponente, la doctora Araceli Reyes López, quien es doctora en Derecho por el Instituto Universitario Puebla, maestra en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo por la Universidad de Jalapa y licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. Pero además de sus estudios, ella está certificada como mediadora, conciliadora, facilitadora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UB y por el CEJAP. Es importante señalar que cuenta, entre otras distinciones, con perfil deseable y apoyo por la SEP. Además, cuenta con el PRODEP, con el Programa de Desarrollo Profesional, en este caso nivel 6, entre otras distinciones que cuenta la doctora Araceli Reyes López. Esto, pues, precisamente el nivel 6 en cuanto a la productividad. En su experiencia profesional, bueno, pues ha formado parte como asesora jurídica del Colegio de Abogados Ambientalistas, ha sido también asesora jurídica de servicios integrales de asesoría legal, y bueno, también sin duda ha destacado como coordinadora de difusión y extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Pero además, en el nivel posgrado ha sido catedrática de esta casa de estudios en la maestría en Derecho Electoral, propiamente en la materia de Pedagogía Jurídica, en la maestría en Derechos Humanos y Juicio de Amparo en la materia de Argumentación Jurídica, en la maestría en Derecho Laboral con Didáctica Jurídica y, por supuesto, ya desde hace más de 5 años funge como catedrática en el doctorado en Derecho, en materias como pedagogía jurídica, en materias como sociología de la investigación, en materias como divulgación de productos de investigación, perdón, sociología jurídica. Y bueno, pues además es catedrática en la Universidad Veracruzana, en la Universidad del Golfo, entre otras instituciones de educación superior, en el Consejo Mexicano de Ciencias Forenses, y bueno, no solamente en la ciudad de Jalapa, sino también en otras ciudades, como es en el caso del Centro de Estudios Superiores de Martínez de la Torre. Ella cuenta con una diversidad de obras, entre ellas la interpretación constitucional de la dignidad de las personas adultas en grupos vulnerables, publicada por la Universidad Veracruzana, La mujer trabajadora frente a la subcontratación, la subcontratación y consecuencias laborales, también publicada por la Universidad Veracruzana y editorial Porrúa, Estudios multidisciplinarios de Derecho y Globalización, capítulo 7, los derechos de las mujeres, también publicado por la Universidad Veracruzana, Grupos vulnerables, los jóvenes, también publicado por la Universidad Veracruzana, Estudios sobre Derecho Familiar Constitucional, una aproximación, Innovación Educativa, experiencias desde el ámbito del proyecto Aula, en el primer Foro Regional Universitario de Innovación Educativa, Derecho y Gestión del Agua, Grupos Vulnerables, Perspectivas del Derecho, que además pues la publicó en esta casa de estudios, con el artículo Derecho Fundamental al Agua en México. También en esta casa de estudios ha publicado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada en coautoría, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en Debate por la Universidad de Alcalá, tópicos de metodología de la investigación jurídica, personas con capacidades diferentes, entre otras publicaciones que tiene la doctora Araceli Reyes López. Y bueno, sin un mayor preámbulo, cedo el uso de la voz a nuestra ponente y le agradezco muchísimo su valioso apoyo y que nos comparta este tema tan importante. Muchas gracias, doctora Araceli. Excelente tarde. Gracias a ti, Diego, y por supuesto a mi casa de estudios, la Universidad de Jalapa, a quien tengo mucho que agradecer porque fui acogida durante la maestría. Me tomó como una madre intelectual la Universidad de Jalapa. Entonces, es cierto, yo en una parte del corazón traigo la LIS veracruzana,
que es con la cual nos identificamos en la Universidad Veracruzana, pero en la otra parte de mi corazón está la Universidad de Jalapa, a quien tengo mucho que agradecer precisamente cuando empecé lo que son estos estudios de posgrado. Y por supuesto que también agradezco a la Universidad de Jalapa, puesto de que me ha brindado la oportunidad de participar dentro del claustro de profesores y sobre todo que me ha abierto las puertas para lo que son las publicaciones que exige nuestro posgrado a nivel doctoral. Entonces, sin más preámbulos, pues nos vamos a dar a la tarea de dar inicio a lo que es la importancia de cursar estudios de posgrados a nivel doctoral. Y antes de iniciar con lo que es este tema, también me gustaría dignificar, llamando aquí al doctor Carlos, nuestro rector, quien definitivamente se caracteriza por un sentir humano en todos los sentidos. Mi más reconocimiento para el doctor Carlos y como siempre, un agradecimiento porque él tiene una visión que precisamente hoy voy a tocar cuando hablo de esos estudios de posgrado, una visión para preparar a muchísimos profesionistas en todos los niveles. Entonces, un saludo muy cordial a él de mi parte y ese saludo va acompañado de mi cariño. Bueno, mi intervención esta tarde la he denominado la importancia de cursar estudios a nivel doctoral. Los estudios doctorales son de posgrado, a nivel posgrado. ¿Sí? Tenemos nosotros la licenciatura, maestría, el doctorado y posteriormente viene lo que son los estudios ya especializados, los estudios postdoctorales, donde nos ubicamos hacia un tema en cuestión. Si ustedes escucharon y eliminando todo rasgo de, ahora sí, de poder presumir de lo que uno hace, uno tiene la obligación, cuando adquiere el nivel doctoral, de realizar investigación, pero especializándonos siempre hacia una rama. Si ustedes escucharon de todos los temas que he abordado a lo largo de mis cortas investigaciones, son sobre grupos vulnerables. Y de igual manera, los estudios postdoctorales que he realizado han sido sobre un grupo vulnerable específico que son los migrantes, resultado de la movilidad humana. Entonces, el campo de los estudios postdoctorales tiene una amplia visión hacia lo que es el conocimiento y la investigación. Pero, ¿cuál es la naturaleza del doctorado? ¿Ok? Por supuesto que debemos de contar con estudios de licenciatura, donde la licenciatura, el grado de licenciatura, es cuando nosotros obtenemos un conocimiento de lo que es nuestra profesión en forma general, el conocimiento en forma general. Permítanme que me aboque a lo que es derecho. Cuando estudiamos la licenciatura en Derecho, tomamos pues derecho civil, derecho procesal civil, derecho penal, derecho procesal penal, derecho administrativo, derecho constitucional, derecho procesal constitucional, amparo. Son conocimientos generales. Terminamos nosotros nuestra formación en licenciatura y luego tomamos la maestría. ¿Qué significa la maestría? La maestría significa precisamente una licencia para practicar, pero durante la maestría, durante nuestra formación, ya vamos nosotros teniendo conocimientos de un grado superior a lo que es el campo especializado. Así, por ejemplo, si vamos a estudiar una maestría en Derechos Humanos y Derechos Constitucional, como la que ofrece nuestra casa de estudios, vamos nosotros a especializarnos en ese tópico de derechos humanos. Cómo se argumentan, cuáles son los mecanismos de defensa, cuál es su naturaleza, cuál es su filosofía. Así que tenemos ese conocimiento especializado
de derechos humanos. Pero llegamos al doctorado, ¿ok? Y muchos creemos que un doctorado es para obtener un título y colocarlo, ¿verdad?, en el lugar más bonito de nuestro, ya sea de nuestro estudio, de un lugar muy visible. Pero eso implica un compromiso con la sociedad, un compromiso con nuestra casa de estudios que nos brinda precisamente alcanzar ese nivel de estudios. Y aquí es para enseñar, pero también para investigar. Un compromiso con la sociedad, dije, ¿sí? Porque yo voy a contribuir en el campo de estudio en el cual voy a realizar mi estudio de posgrado para mejorar esa sociedad. En el caso del derecho, bueno, pues voy a estudiar, por ejemplo, hablando en primera persona, lo que son los grupos de personas vulnerables. Y entonces voy a ver que si la mujer trabajadora, que si los jóvenes, que si las personas con discapacidad, que si los migrantes. Y entonces voy a ir contribuyendo en lo que es ese conocimiento y ampliarlo. Voy a poder intervenir en lo que es la creación de políticas públicas. Voy a poder contribuir también como una persona que tengo un conocimiento mucho más especializado, donde ya puedo intervenir para mejorar su situación y que por supuesto voy a estar con la visión de que voy a mejorar esa situación y lo voy a poner en conocimiento de un grupo de personas. Muchos he escuchado que dicen, no, es que el doctor es para que esté en una biblioteca trabajando y realizando investigaciones. Discúlpenme, pero no es así. Seríamos un ratón de biblioteca que no salimos. No, el doctor en cualquier área de conocimientos, en educación, en derecho, en contaduría pública, en administración, tiene que transmitir los conocimientos. El doctor es aquel que está en constante conocimiento, está a la boga de lo que se esté realizando en el campo de estudios que él elija. Así que el doctor en Derecho tiene que estar también frente a un grupo. Y muchas veces, ¿qué es lo que tiene? Ya una maestría donde ya trae los conocimientos prácticos y los conjuga con lo que es toda esa teoría que es el sustento de todo conocimiento. ¿Cómo convertirse en un investigador? Muchos tenemos temor a lo que es la investigación. Muchos decimos, no, pues es que voy a estar leyendo grandes horas. Sí, es cierto, tenemos nosotros que recurrir a la lectura, pero también tenemos que platicar con otras personas, qué es lo que ellos piensan. Tenemos también que ser más observadores, tenemos que ser audaces para descubrir qué es lo nuevo y dónde puedo yo contribuir. Sí, es ahí donde debemos de hacerlo. Pero todo esto que estoy enumerando, de decir, voy a ser un investigador, no nada más es de que lo voy a hacer porque lo tengo que hacer, sino que nos tiene que apasionar. Nosotros para entregarnos a lo que es la investigación, a la lectura, a la creación, a esa observación, a ese pensamiento, a ese análisis, debe de estar acompañado por lo que es ese sentir humano de lo que es el apasionamiento. Debo de dominar un tema, ¿ok? Es tan agradable para los que me escuchan cuando podemos nosotros no solamente dominar el tema, sino también comprender cómo es de que se sienten las otras personas, cómo es de que se encuentran en la sociedad, cuáles son las situaciones y factores que generan que estén así. Un ejemplo de ello, por ejemplo, los migrantes tienen que traer en una pequeña maleta, ¿sí?, una muda de ropa, pero lo más pesado, llevan ahí todo un cúmulo de sueños, de deseos, de alcanzar algo mejor, que esa mejoría en una situación económica, en una mejoría social, va a trascender también a lo que es su familia. Entonces, cuando uno empieza a dominar ese tema, se empieza a inmiscuir con esos sentires de las personas y llegamos a comprender cuál es la situación real de un grupo de personas
o de una situación en un país. Así que es dominar el tema en cuanto a teoría, en cuanto a lo que son datos, qué es lo que existe actualmente. Debemos también de saber cómo voy a comunicar esos conocimientos, qué lenguaje voy a utilizar, porque tiene que ser una comunicación eficaz, si es cierto, en un ámbito profesional, pero también que llegue a ser de conocimiento y que pueda ser entendido por todos los que nos escuchan. Debo además de ser muy consciente de lo que es mi comunidad académica. Debemos de estar trabajando, debemos de estar hoy en un mundo globalizado con todo lo que se descubre a su alrededor. Tenemos que traer qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, en Latinoamérica, para poder nosotros hacer esas comparaciones, para poder ver y decir qué es lo mejor. Pero también hay algo, ¿ok? Debemos de estar conscientes de que no podemos ser todos, de que vamos a hacer todo, no es cierto. Tenemos nuestros límites, límites que por supuesto van de la mano de nuestra capacidad humana, pero también de que debemos de tener una línea de investigación para poder nosotros profundizar mucho más en ese conocimiento. Y algunos pensamos que máster y doctorado es lo mismo. Existen diferencias y ya lo señalé anteriormente. El maestro, el máster, tiene esa práctica, pero cuando presenta su trabajo de investigación ya final para obtener ese grado, ¿qué es lo que pasa? Aquí en la tesis de la maestría se demuestra un tema original, un tema limitado, ¿verdad? En su alcance, lo que nosotros decimos en la investigación, delimitación de nuestro tema. Pero en la del doctorado, nosotros vamos a manejar la originalidad, pero también una mayor profundidad en el conocimiento que la que se gesta durante nuestra tesis de maestría. Esta tesis doctoral tiene que ir mucho más allá en los conocimientos porque ya llevamos a cabo una observación, todas esas características que señalé en el doctorado, porque ya observamos también lo que es la necesidad, porque ya tenemos nosotros esa ética, esa comunión, ese consenso, por ejemplo, con un grupo de personas con el cual yo me voy a identificar para realizar una investigación. Así que cuando decimos voy a estudiar un doctorado y que ojalá ustedes se animen, se entusiasmen con la idea de estar en la Universidad de Jalapa, bueno, es porque ya tenemos también ese deseo de contribuir al campo de conocimiento que hayamos elegido. Eso es algo muy importante, el saber dar, el saber proporcionar qué es lo mejor para la sociedad en la cual yo vivo. Y esto también nos va a dar la oportunidad para mejorar en lo que es mi posición como profesionista. El hecho de que nos digan, está dando clases a nivel doctoral aquí, allá, por ejemplo, para ganar un tiempo completo en la Universidad Veracruzana, por ejemplo, para estar en el claustro de profesores de la Universidad Jalapa, que es un honor realmente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues nos da a nosotros una mejor posición dentro de lo que es nuestra formación, nuestros deseos de progresar. El ser humano siempre va a tener necesidades económicas, sociales, emotivas. Bueno, y las económicas son una de aquellas que por supuesto nos brinda cuando vamos a estudiar un doctorado. Pero vean ustedes lo que indicaba hace un momento. Lo más importante es el amor a la investigación. Si es tener ese deseo de contribuir, de lograr el éxito en un tema elegido. Entonces debemos de tener ese amor por lo que es la investigación. Debemos de tener
ese amor por el conocimiento, debemos de llenarnos de libros, de estar ávidos, de estar leyendo y por supuesto transmitirlos a los que se están formando. Entonces debemos nosotros de llevar, ahora sí, todos estos sentires para cuando vamos a estudiar un doctorado. ¿Cómo investigar? Pues es algo difícil, no crean, a veces se pone uno a pensar, tiene que bajar unos libros, hoy con internet, etcétera, pero es no solamente leer, sino ir más allá de la descripción de un objeto de estudio, que por supuesto exige que se analice. Hoy hay tantas situaciones en México, hoy tenemos que pensar, por ejemplo, cuáles van a ser las situaciones que van a surgir o que están surgiendo durante lo que es esta pandemia del siglo XXI. Este aislamiento social, cómo va a afectar a lo que son los estudiantes, cómo está afectando a los profesionistas, qué es lo que nos depara para el futuro. Entonces, todas estas situaciones que estamos viviendo, por supuesto que exigen análisis. Y de igual manera, tengo que ir pensando qué es lo que se puede presentar y cómo se pueden solucionar todos estos escenarios que se van a presentar. Buscar cuáles son las relaciones, tengo que realizar comparaciones, predicciones, es articular nuestro cerebro. Nuestro cerebro es maravilloso. Entonces, ¿cómo investigar? Bueno, pues es que poniendo a trabajar nuestro cerebro precisamente en todas estas acciones. Un ejemplo de ello, ¿no? Porque hay muchísimas menos mujeres estudiantes de doctorado en física que en biología. Puede ser una forma, es cierto, ¿ok? De hecho, si nosotros vamos a lo que es el Sistema Nacional de Investigadores, podemos observar que son más personas del sexo masculino que del sexo femenino. Y entonces aquí hay ¿qué es lo que yo puedo investigar? ¿Cómo puedo mejorar esta situación? ¿Ok? Entonces, podemos nosotros arrojar preguntas que por supuesto van a contribuir a lo que es la realidad. Así que para realizar una buena investigación, nosotros debemos de tener un pensamiento abierto, tenemos que ser muy observadores, tenemos que ser críticos y, por supuesto, tenemos que llevar a cabo la comprobación de todo lo que nosotros realicemos. Esto, por supuesto, ¿qué es lo que exige? Una teoría de datos. Entonces, ese marco normativo, esa teoría de datos que nosotros tenemos que ir realizando, cuál es la teoría que va a ir fundamentando ese problema a investigar, qué se ha escrito al respecto, que es lo que denominamos el estado de arte, cómo voy a contribuir con mi investigación y, por supuesto, ¿sí? Esa redacción, esa transmisión de conocimientos. Debemos siempre, aunque tengamos 1000 estudios, ¿verdad? De doctorado, postdoctorado, tratar de transmitir nuestros conocimientos de una manera sencilla, de una manera que sea perceptible para todos, entendido para todos, y es precisamente cómo se tiene que redactar nuestro trabajo de investigación, nuestra tesis doctoral. Así que los aspectos psicológicos que debe de tener un investigador, un doctor, pues es entusiasmo. Debemos de estar siempre, ¿sí? A mí me emociona tener que abrir un libro o ¿sí? Percibir el aroma que se desprende de las hojas de un texto. A veces sí es cierto el aislamiento, no queremos ruido, no queremos... Sí, a veces nos tendemos que levantar y más hoy con lo que es de que todos estamos en casa trabajando con el home office. Bueno, pues tenemos que aislarnos. Bueno, pues me levanto en la madrugada cuando no hay nadie hablando o muy temprano, ¿sí? Y sobre todo también ese interés siempre donde voy a querer trabajar más y más y más. No paramos, ¿ok? Porque si paramos, pues caemos en el ostracismo y definitivamente no. El ser humano no debe de ser así. Tenemos que buscar siempre, ¿sí? Ir caminando, ir subiendo, ¿sí? Escalones
para lograr precisamente nuestro éxito y algo muy importante, trascender, ¿sí? No quedarnos ahí, sino trascender en lo que es nuestro ámbito social, donde nosotros nos desarrollemos. Así que yo realmente, como verán, siempre soy una persona muy entusiasta, me gusta participar de lo que hago y ojalá yo deseo que siempre todas las personas puedan lograr lo que es un título de doctor, ¿sí? Entonces, quedan ustedes invitados, no se den por vencidos. Hay muchas situaciones por las que tenemos que pasar cuando estamos nosotros estudiando una licenciatura, una maestría, un doctorado, pero el éxito es un plato que se disfruta y regularmente siempre lo disfrutamos con los seres queridos. Así que están cordialmente invitados a que estudien un doctorado, pero yo así digo en la Universidad de Jalapa. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Pues muchas gracias, doctora Araceli. Sin duda, un webinar muy completo y además muy concreto, muy enfocado precisamente a la misión y a la tarea que tiene el profesional ya al adquirir un grado de doctorado. Muchas felicidades, doctora, y le agradecemos mucho su generosidad y pues su valiosa explicación. Excelente tarde. Vamos a ver un video aquí con el cual vamos a cerrar este webinar y vamos a pasar con el maestro Luis.